las historias que se pueden generar allá. Le agradecemos muy especial a Edgar Montoya la presencia, el apoyo que nos ha brindado durante estos encuentros, todo lo que sucede alrededor de la poesía, de la palabra, del libro. A él, muchas gracias, y a ustedes por pertenecer a este grupo y estar acá. Le damos entonces un agradecimiento al Encuentro de Declamadores Antioqueños. El Encuentro de Declamadores Antioqueños busca exaltar a todos los valores de expresión poética con los cuales cuenta en nuestro departamento. El arte de la declamación viene de los teatros antiguos de Grecia y busca transmitir a cada oyente la esencia de la poesía escrita. En él se aunan las diferentes manifestaciones artísticas por medio de las transfiguraciones del lenguaje. Siempre la declamación de un poema lo revive, lo hace surgir en un tiempo nuevo, viajar por sus imágenes y recordar su misión de elevar el espíritu y regocijarse con la historia que cuenta. Bienvenidos a este espacio, a este lanzamiento de libros, a este encuentro con la palabra y con la historia. Bienvenidos. ¿Que cómo viví estos últimos años? No sé. Viajes, trabajo, ruidos, amores para calmar la sed. Viví escapándome de todo, pero no me quedé en nadie. Y ya ves, me enamoré. Amor, una palabra que suena como un gesto nuevo en la boca. Y se enamoró en mi muchacho de hace 20 años. Y me enamoré con versos, con flores, con cartas, con palabras de fantasía, con celos, con todo. ¿Qué cómo se llama? ¿Para qué voy a decirte su nombre? Es mío, como mi propio nombre, como es mía mi risa que en la mañana clara es un pronóstico de buen día. Ese mismo día en que tomé la montaña de tiempo y fue el milagro de decirle al tiempo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo solo tuve 20 desengaños y ya no los tengo. ¿Qué cuánto va a durarme? No sé. Un día, una canción ya duró, ya está en mí. Como el día que me regaló esa rosa y la traía escondida. Y cuando me la entregó estaba a punto de marchitarse, pero no murió porque vive en nuestro amor. Es la verdad que uno busca toda la vida y que solo dura un instante. Cuando tú me dejaste, pensé que no volvería a nada así. Y ya ves, estoy enamorado otra vez, como antes, con la misma fuerza de los 20 años, con más fuerza. Porque si tú fuiste mi primer amor, este es el último. Sean bienvenidos al programa que organizamos entre Cofenalco y el Encuentro de Declamadores Antioqueños. En el día de hoy damos la presentación de la cárcel municipal La Ladera, Crónicas de la Vieja Guardia, escritos por Juan Pablo Velázquez Pérez y Antonio Machado Marín. Sean bienvenidos y ellos nos deleitarán con sus crónicas que hicieron posible este libro. Buenas tardes. A ustedes muchas gracias. Yo soy Juan Pablo, si de pronto algunos por los que no me conocen. Agradezco a Confenalco, a la Biblioteca Confenalco y al Grupo de Declamadores de Antioquia. A ustedes gracias por la asistencia, por hacer esto posible. Y esperemos pasar un rato súper bien, agradable. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, los amigos despachados. Se agradece siempre su presencia. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante y es de quizá una de las situaciones más tristes que puede llegar a vivir un ser humano y es caer a la cárcel. Vamos a hablar de la antigua cárcel de Medellín, La Ladera, que quedaba donde queda ahora el Parque Biblioteca León de Greiff. Funcionó allí desde 1923 hasta el 76, cuando habilitaron la prisión de Bellavista. Llena de historias inquietantes, de abusos, de una época que quizá los más vieja guardia, los más antiguos recuerden, cuando existía algo que llamaban el treintazo, y era que por
cualquier circunstancia, incluso una situación anímica, sobre todo de un par de personajes famosos, uno que le decían Absalón Vargas, un inspector de policía, y otro que le decían Libardo 30, metían 30 días a la prisión a una persona por cualquier cosa, por estar jugando parqués en la calle, por andar con una cerveza, por ir por ahí. Y a veces personas que llegaron allá a pagar 30 días, terminaban pagando 30, 40 años, porque tenían que empezar a defender su vida, su dignidad, sus cositas, de los presos que ya estaban allá, porque es una de las prisiones, o fue una de las prisiones con más índice de violencia. Cuentan los mismos guardianes que no pasaba un día sin que hubiera un muerto. Y nos cuenta un guardián que vino de Sonsón, de un lugar donde él decía que él salía con 2 prisioneros que había en la cárcel de Sonsón y se iban a almorzar juntos y regresaban a arreglar el prado de afuera de la cárcel. Cuando lo trasladaron ahí, dice, casi le da un infarto porque de una vez habían 8 personas asesinadas ahí a la entrada de un patio. Entonces es un libro de unas crónicas un poquito sombrías. Yo le decía a Juan que desde la parte mía era más un homenaje a un grupo poblacional que aún existe. Todavía hay un montón de caneros viejos. Acuérdense que cana era la prisión. O sea, un canero era alguien que había pagado cana, que había estado encanado. Entonces son personas que tienen entre 70 y 80 años, que algunos vivieron una época donde el bandidaje, y para ponerlo a discusión, donde el bandidaje tenía ciertos códigos, que es una de las cosas que estos viejos nos decían. Habían unos códigos que se respetaban entre ellos mismos. Y por decir algo, si había un problema conmigo, no era con mi hermano ni con mi hermana, era conmigo. Las peleas, por decir algo, en la cárcel casi siempre eran mano a mano. Se cogían de una toalla, los otros reos hacían como una especie de círculo y hasta que brotaba sangre no paraba la pelea. Pero no era de esa manera complicada que hay ahora como en tanto combo. Incluso una de las historias que pueden leer ahí de un señor maravilloso que le dicen Niño, él dice que una de las cosas que él más deplora es que los pelados de ahora, y lo dice así, los pelados de ahora pelean con las huevas prestadas. Si no son encombados, no son capaces de hacer absolutamente nada. Y hay una cantidad de personajes muy, muy interesantes. Yo casi siempre les cuento que una de las cosas que yo tenía en la cabeza cuando empezamos esto, empezaron a hablar de una persona que había matado a más de 20 personas allá. Y le decían la conga. Él hacía parte del patio de las maricas. No se referían como los LGTB, no, él decía el patio de las maricas. Y a él lo pusieron la conga porque vino un baile de Cuba y él era el que mejor bailaba la conga o la que mejor bailaba la conga. Entonces por eso le pusieron la conga. Dicen que el jefe de la cárcel en algún momento lo movió para el patio quinto, que era como el patio de los asesinos, para que lo asesinaran. Y allá este caballero pues mató a otras personas también, y dicen que cuando se levantaba encausado, o sea, pensando en su condena y en ese asunto, arrimaba al patio. Arrimar al patio es que él era caminando por acá y todo el patio estaba pegadito a la pared para no meterse con él. Leyendo toda esa cantidad de testimonios, yo esperaba encontrar un tipo maquiavélico, brutal, lleno de cicatriz. Yo tenía un montón de... No. Hey, un viejo hermoso, tranquilo, muy amable, sin ninguna afectación y muy prudente, muy prudente. Una de las cosas que nos dijo es que él no iba a ir al lanzamiento del libro, porque no quería o que lo reconocieran
o que supieran qué hacía, dónde estaba, quizá probablemente ni siquiera está interesado en que sepan que está vivo. Pero me rompió como la idea de que yo tenía de, si a vos te dicen que un tipo ha matado 20 personas, usted se imagina, la cabeza le monta un montón de ideas y no. O sea, un señor amable, bonito, tranquilo, oliendo bien, incluso nos invitó a escuchar música de plancha a la casa de él, que porque tenía un montón de colección de música esa de planchar. Entonces, detrás de ese cuento de la cárcel, en este libro ustedes pueden encontrar una cantidad de historias escritas en crónicas de 2 o 3 páginas de cómo este montón de personas vivieron ese asunto de estar prisioneros. Es entretenido, pero a mi parecer es un poquito desesperante. O sea, te inquietas y te vas como con cierta tristeza de ver todas las cosas por las que pasaron algunas personas que terminaron en la cárcel y que pareciera que sigue ocurriendo lo mismo en las cárceles de Colombia. Bueno, si quieren les leo cómo eran ellos. Semblanza de un canero viejo de la antigua cárcel La Ladera. Son hombres rudos, ninguno tiene menos de 65 años. Los recorre una nostalgia de tangos y boleros. Se saben las canciones de memoria del jefe Daniel Santos y las tararean bajito, sotto voce. Suelen caminar erguidos, son hombres parados. Desconfían de la autoridad y detestan a sus representantes. Algunos son curtidos, morenos por el sol, ya no encajan en el esquema social. Saben de antiguas técnicas ilegales para obtener el sustento, técnicas que hoy no son aplicables por obsoletas o porque su organismo ya no está para esas batallas. Deploran la banalidad de estos tiempos modernos y la irrespetuosa altanería de los pillos jóvenes. Los indican de cobardes, de vivir engalladas, de pelear con las huevas prestadas, de ser irrespetuosos y vulgares, de no tener un código de honor como el que regía antes en los hombres de valía. Muchos sufren penurias, no tienen para subsistir. Incluso algunos venden dulces para poder comprarse sus cigarrillos o tomar algo de licor. Son hombres de otros tiempos reducidos hoy al anonimato. Sus pares han muerto casi todos y ellos se han convertido en sombras en sus barrios y en sus familias. Incluso alguno habla de que era mejor haber muerto en esos tiempos y no andar viejo y desamparado por este mundo llevando del bulto. Saben de tangos, del destino, del viejo Guayaquil, la Valladera, Lovaina, las camelias, de las viejas putas que esperaban en los inquilinatos de la Plaza Cisneros y que solían escuchar las cuitas de sus clientes con interés de psicólogas o terapeutas. Intentan mantenerse elegantes, clásicos, aunque algún giro inesperado descubra lo ajado de su indumentaria. Hablan con nostalgia de arrabales, bares y cantinas del viejo Medellín, de bandidos famosos con los que compartieron, de fechorías heroicas y llenas de malicia que con la óptica del tiempo nos parecen pilatunas. Al principio recelaron de nuestro interés por esos tiempos y por sus aciagas experiencias, pero luego se abrieron de par en par ante esa magia de sentir que se les escuchaba con respeto. Y muchos regresan de vez en cuando al caspete a tomarse un tinto, fumarse un cigarrillo o a darle rienda suelta al recuerdo de aquel aquí quedaba, y sueltan frases macabras como: hombre, con tanta cosa maluca que pasó acá, con tanto muerto en la platanera, acá deben espantar por la noche. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad, me acongojo, me avergüenza y me da pena,
pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huerfanita ya no suena, y aunque tarde, sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita a la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad, que la única, la última y primera, para siempre es la palabra libertad. Una canción de Daniel Santos, el jefe. Bueno, yo les voy a hablar de la ladera como tal. La ladera queda acá en la Comuna 8, ¿cierto? ¿Qué era la ladera antes? Nos vamos, como decía el señor ahora, nos vamos a devolver hasta 1900, que la ladera en esa época era una finca de recreo, y antes de eso era finca de recreo. ¿Qué pasó con esta finca? Que fue adquirida por el gobernador de Antioquia en ese entonces. La compró por 12.000 pesos oro. Eso se alquilaba, cuando era finca se alquilaba, porque las personas pudientes de Santa Fe de Antioquia venían a pasear aquí a Medellín. Entonces, esa finca era una finca de recreo. Antes de que fuera finca, funcionó un batallón y un convento, pero no tenemos las fechas de en qué momento fue que se dio. Sabemos que lo hubo, pero no hay más historia de eso. Para 1918, el gobernador de ese entonces, Kut, decide llevar a cabo lo que es la modernización de la ciudad, y entre esos contrató mano de obra extranjera. Es así como llega el arquitecto belga Agustín Golbe y construyó unas obras muy emblemáticas para acá, para la ciudad. Aparte del Teatro Junín, fue el que hizo la cárcel La Ladera, y creo que lo de la Casa de la Gobernación y otras obras. Bueno, eso se da en 1918. 1921 empieza a funcionar La Ladera como cárcel. Empezó inicialmente con 2 patios. Posterior a eso, los directores y la misma la administración vieron de que el nivel de delincuencia iba creciendo, cada vez había más hacinamiento, entonces se vieron obligados a ir construyendo cada vez más. Fue así como para el año 1976 La Ladera cierra con 10 patios. Los patios ellos los clasificaban de acuerdo al delito. Delito de sangre le asignaban un patio, que era el patio tercero. Delito de robo, el quinto, que eran los patios más peligrosos. Cuando la persona era económicamente pudiente, no le asignaban ninguno de estos patios peligrosos, sino que tenía cómo pagar y esa persona iba al segundo. Era llamado el patio de los bacanes. ¿Quiénes estuvieron allá? Gonzalo Arango y Darío Lemos y otros, pues, sé que me mencionaron médicos, hubo personas importantes, pero ellos en el momento no recordaban los nombres. Bueno, cuando en el libro ellos mencionan la platanera no es que tenga un lugar específico, es decir, quedaba allí o quedaba acá, sino que la platanera era de acuerdo a la época en que se estaba transcurriendo. La platanera del año 20 al 30 no era la misma platanera del 40 al 50 o del 60 al 70, sino que todo eso lo iban moviendo. ¿Qué es la platanera? Era el lugar donde al interno le hacían firmar de que firma acá que usted va de salida, pero por la noche lo mataban. Cuando el familiar no aparecía, cuando el familiar aparecía, ya le decían, él salió en libertad tal día, pero resulta de que ya él había sido asesinado. Mire, la platanera quedaba generalmente donde está el cuento de la piscina. Y ahí, pues no sé si ustedes sabían, pero no es por aterrorizar, no hacer mala propaganda, pero allá espantan. Incluso una vez me compartiste una foto donde una chica se toma una selfie
y hay un espectro, como un zombi, saliendo a mediodía, con plena luz, saliendo del agua. Pero perfecto, perfecto. Y uno de los vigilantes, ¿te acordás que nos contó Judy? Que uno de los vigilantes se fue a echarse una siestecita ahí como donde la gente, como al vestir, donde se cambian para entrar a la piscina, y dice que algo lo estaba ahorcando. Él tratando de gritar, pero a mediodía también, que algo lo estaba ahorcando, que era como un espectro que lo estaba ahorcando, hasta que entró la señora y lo vio ahogándose y lo despertó, y el tipo no volvió a entrar allá, de tantas personas que asesinaban. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la ladera, ¿por qué se llama Plataneras? Porque de acuerdo al director que se le asignaba a la cárcel, él dependía de dónde ubicaba la ladera, porque tenía que ver con que si era liberal o era conservador. Si el señor era liberal, a matar conservadores, entonces le cambié a enterrar, le cambiaba, ya llegaba otro conservador y cambiaba el punto de dónde enterrarlos. Por eso te digo que no hay un lugar específico, se sabe que es toda esa área como tal. La última que podemos dar como aquí ocurrió fue donde está la piscina, porque en el momento de la excavación de la piscina se encontraron huesos de personas, y para evitar la romería, porque ya se estaba empezando como a hacer la bulla, la policía hizo tiros para que la gente se dispersara y sacaron eso rápido, para no parar la obra. Ya les digo en qué momento, bueno. Entonces, después de eso, en la medida en que la cárcel iba creciendo, a ellos también les iban dando como maneras de entretenerse. Es así como ellos tenían talleres de manualidades, tenían emisora, y hacían muchas obras, y aparte había panadería, tenía casino de suboficiales y despensa en la parte de abajo. Mejor de lo que le estoy hablando es donde hoy está construida la biblioteca, porque los presos como tal era donde están las canchas y la piscina y parte de la zona verde que llamamos Plataneras. Bueno, la ladera funcionó hasta el 30 de enero de 1976, que es cuando la cierran y trasladan los presos para la Bellavista. Ese traslado se llevó a cabo con la dirección del batallón Girardot, porque como eran presos de alta peligrosidad, lo que hicieron fue militarizar desde la ladera hasta Bellavista, y los trasladaron en carros de la basura, y después en camiones, volquetas. Eso fue un caos, porque de hecho cuando llegaron a Bellavista un señor se les infartó. Presos detenidos y famosos, muchos. De pronto ustedes oyeron mencionar el caso de uno de los más famosos que mencionaban y que era un preso muy pasivo, fue Posadita. Posadita fue el señor que tuvo el inconveniente en la parte de aquí abajo, que hay dos versiones de ese caso. Es lo que hoy se tipifica como un crimen pasional, de acuerdo a la policía, pero en ese entonces la mujer del señor… Es el caso del ascensorista, de acá del edificio Coltejer. De Fabricato, perdón. Hay dos versiones con esa, vea. Este señor Posadita dicen que la ascensorista era muy linda, y él se enamoró de ella, pero ella no le correspondió. Entonces él la asesinó, la pica por pedazos y la tiró en diferentes techos de la Candelaria. Él la picó y la tiró. Pero hay otros presos que decían que fue que la señora del dueño de ese edificio le pagó a él y a la familia para que asesinara a esa muchacha, porque ella tenía su cuento con el dueño de ese edificio. Entonces él, por comer una plática larga, listo, hágale, yo me le mido y no hay problema. Pasión de gavilanes. Bueno, otro preso muy mencionado, el Mono Trejos, junto con el cura Raúl.
¿Qué eran ellos? Fueron famosos, presos muy famosos aquí a nivel Medellín, que le dieron dolores de cabeza a la policía, a todos los que usted quiera. Porque ellos, lo que el profe decía ahorita, ellos eran una banda que se hacía llamar los gángster. Y en ese sentido ellos tenían unos códigos. El Mono Trejos era una persona demasiado inteligente. Él iba y estudiaba vamos a robar tal parte, primero la estudiaba. Y de acuerdo a eso miraban qué personas necesitaban y ya componían la banda y nos vamos. El código que había es, ¿por qué no puede haber delito de sangre? Porque robemos lo que robemos, pero no matemos a nadie, ni chusemos a nadie. Si era así, nos devolvemos y no hacemos nada. Bueno, otro que muy mencionado, que lo decía el profe, fue el cura Raúl. El cura Raúl fue una persona que para los mismos presos decían que era muy bonito, a tal punto de que él se les jugó varias veces. Una de ellas, contrataron unas personas para que maquillaran, de lo que hoy conocemos como pues un estilista de comunidad. Le llevaron ropa, lo vistieron de mujer, lo disfrazaron de mujer y pasó por toda la guardia como mujer y no se dieron cuenta que era él. Hubo otro momento en que se vuelve y se les vuela, metido en las canecas de la aguamasa, porque uno de los últimos directores que hubo allá, el señor hacía la comida para los presos era muy mala. Y entonces, como él veía que los presos no se comían eso, él creó mandó a construir una marranera. Y con eso él sostenía, pero era para el bolsillo de él. Bueno, aparte de eso, entonces, ya en 1976 se cierra la ladera, se clausura, y llega el director de Carlos Carvajal y escogió a 10 guardianes para que se quedaran en ese sector y dividieran, lo volvieran como casas y se quedaran ellos habitando con el propósito de no dejar invadir. Así lo hacen hasta que en 1993 la alcaldía de Sergio Naranjo decide construir lo que hoy conocemos la zona deportiva y lo de las piscinas, o sea, todo lo que es toda la parte recreativa. Entonces la piscina empieza a funcionar desde 6 de diciembre desde 1994. Ahí es donde les decía que en ese momento de la excavación fue que se encontraron esos cuerpos. Ya la construcción de la biblioteca se lleva a cabo en el 2006. Pero ¿qué pasó entonces en ese entonces, del 1976 al 2004, antes? Que las personas se empezaron, como ese lugar quedó abandonado, las personas empezaron a robar la cárcel. Empezaron a desbaratarla y el que necesitaba puertas iba a la ladera y necesito tantas puertas, yo necesito 1000 adobes, los tenía, el otro, yo necesito tanto hierro, lo tenía. Y así fue como una arquitectura tan bonita como la de la ladera, especialmente lo de la capilla, la dejaron dañar, o sea, la destruyeron. Bueno, aparte de que se dejaron robar todo esto, ya llegan en el 2006, empiezan a construir la biblioteca y se inaugura el 17 de febrero del 2007 acá en la administración de Sergio Fajardo. La ladera como tal, en ese espacio que estuvo vacío, fue ¿por qué está estigmatizado, o por qué era tan estigmatizada la ladera? Porque aparte de que ocurrió todo esto con los presos, allá lo que era la banda La Terraza iba a botar todos los cadáveres. Entonces no era muy normal que la policía todos los días encontrara entre 4, 5, 6 levantamientos por día.
Si no los mataban ahí, los botaban. Bueno, ya cuando, bueno, no les digo algo de la cárcel, cuando la persona llegaba a la cárcel, entonces, primero quedaba en la reseña. ¿Qué pasaba en la reseña? De que ahí el detenido podía durar 2 o 3 días. En esos 2 o 3 días, los demás presos iban viendo qué personal llegaba. ¿Y cómo funcionaba? Ellos decían, vean, ese pelado tiene unos zapatos tal que yo ya los vendí. La camiseta ya es mía. La gorra se la llevó aquel. Y el pelado me lo como yo. Así, textualmente era así. Entonces es por eso cuando el profe decía ahorita de que muchos, por defender su hombría, pasaron de pagar 30 días a pagar años, porque ellos decían, maricas y no. Aparte de eso, ya como los detenidos, ellos mencionan, por ejemplo, que eran muy visitados por había grupo de señoras que les llevaban regalos, mencionaban mucho a Cochise, que les llevaba ropa, junto con unas señoras de San Vicente de Paúl, monjas. Cuando ellos se manejaban muy mal, habían centros de castigo. Uno era la caja, otro el botellón y otro la Guayana. ¿En qué consistía ir a la Guayana? Era el centro más doloroso que podía haber, porque el detenido solo cabía pie, tenía una gotera a las 24 horas del día, se dejaba allá un mes. Entonces, por orden del director, se le decía, este muchacho va para allá, entonces dele desayuno, no le dé almuerzo ni comida. Para mañana no le lleva desayuno, pero le lleva almuerzo. No le da ni comida ni desayuno, sino que le da comida, era una sola comida cada 24 horas. Y como se encontraban, era un solo centro de castigo para toda la cárcel, era muy común que se encontraran enemigos de otros patios. Y era muy común en ellos que en ese entonces los zapatos traían unas latas, Cambridge, ellos compraban eso y con eso lo volvían puñales. Y ya cuando estaban allá en el botellón, hubo puntos muy peligrosos para ellos cuando tenían conflictos, era el botellón, la capilla y ir al bongo. Ir al bongo era cuando formaban todo el patio para que recibieran la comida, porque entonces se encontraba, estaba pasando el segundo, pero van a pasar el cuarto o el quinto, entonces en ese momento de intercambio se armaba el despelote más hijuepucha y era sangre corrida, pero acá era bárbaro. Y es así como ellos terminaban pagando muchos años. Otra de las cosas que caracterizó a la ladera es que no había un código como tal de manual. Entonces, cuando ya los juzgados quedaban en la parte de encima de la ladera donde hoy están construidas las urbanizaciones. Entonces, cuando el delito era menor o era hasta 30 años, le daba automáticamente la ladera. Pero cuando el delito superaba los 30 años, ese preso iba a parar a la Gorgona, o en su defecto a Casillas Meta, pero normalmente si era para 60 años automáticamente la Gorgona. Bueno, dolores, todos los que ustedes quieran, tragedia, los que quieran. Cuando él les mencionó ahorita el caso de la conga, porque, bueno, ¿qué pasó con usted? Llegó la historia de la conga fue por un abuso de un profesor en el grado escolar. Entonces, a uno le duele, porque para ese entonces no había psicología, ni se trataba ante esos casos, y mire dónde está, él dijo, yo me voy para Medellín, allá cojo alas, y me devuelvo y yo mato a este hijo de puta. En el caso de otro libro que aparece acá, los Pérez, la familia Pérez es una familia que
dio mucho que hablar acá en la toma. Atravesados, todo lo que quiera. Protegidos por la mamá, están mal. El papá, un excelente padre por fuera de la casa, profesor de la Universidad Bolivariana, pero en la casa, templado con su familia, disciplina militar y parece que hubo violación con una de sus hijas. No lo manifesta, por ahí una información que posiblemente hubo eso. Los Pérez, ellos armaban corrinche, armaban lo que fuera, y la mamá, primero mis hijos. No le hace que sea delincuente, pero primero mis hijos. Son cosas muy duras que ellos decían, aquí hermano, yo en el caso de nosotros tuvimos buena formación por parte de mi padre, pero a nosotros nos gustó fue ser bandidos. Y nos gustaba, era tener plata. Bueno, ¿qué más? Así aparte de la conga y todo, bueno, le voy a leer pues un pedazo para que usted vea, otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de uno de los presos, el cinismo con que uno se encontraba. Y uno le daba la risa escucharlo porque es que… Sí, es muy importante que nos digan ustedes cómo supiste todas estas historias, porque él es el que maneja la cafetería actualmente en la Biblioteca León de Grave, y allá llegaban personas a contarle la historia. De eso es la raíz de este libro, ¿ves? Vea, como lo está diciendo acá el poeta, la biblioteca se inaugura en el 2007 y se empezó a llenar eso de turistas así. Y a mí me preguntaban por la información y yo no la sabía. Entonces, yo por medio de uno de los detenidos, lo que es la importancia de un tinto y de la credibilidad. Por un tinto fue que se sacó toda esta información. Porque vieron en mí la confianza y ellos decían, usted es un varón. Porque ellos son muy, muy desconfiados al momento de decir, sí, venga, yo le digo quién era yo. No. Primero averiguan, indagan por uno, se cuestionan y después dicen, sí, usted es serio. Entonces ya por medio de uno, ya íbamos llegando al otro, y al otro, y al otro, y después ya fue donde, hey, profe, mira la información que tengo. Yo no sé de libros, usted es poeta, hagamos esto bonito. Y entonces ahí es donde llegan las manos milagrosas, la mente brillante, y es gracias a la actuación de él que eso está en nuestras manos. Entonces, ya muchos de los que hay acá ya han muerto, otros bien viven, tienen hogar y viven bien, otros tristemente se los encuentra uno en las calles de aquí de la playa o por allí, tomando alcohol y durmiendo en la calle. Mira el cinismo de este preso. El niño dice, vea, yo llegué a la cárcel por primera vez en el año 67, tenía 19 años, fue tenebroso, la cárcel en ese tiempo era masacres, puñaladas, atracos, delincuencia total. Yo llegué a un patio especial al segundo porque mi padre fue empleado del gobierno y tenía influencias. Yo era contador auxiliar y me asocié con un contador general que se llamaba Octavio Piedradita. A ese señor lo mandó matar Pablo Escobar porque se enriqueció mucho y no quiso pagar el impuesto. Fue un gran amigo mío, millonario. Fue uno de los dueños del Nacional y del Hotel Bambú, que queda en Maracaibo. Les voy a hablar en plata blanca. Yo tenía mucho amigo delincuente. Con ellos y con plata que mandó mi papá sobornamos a los guardias y a los policías y ese mismo día pasé al patio segundo, porque la reseña era muy peligrosa. Usted tenía que dormir con los tenis en la mano, ponerlos en la cabecera, la reseña era un pasillo donde se llegaba todo el mundo y era peligroso permanecer allí. Yo no soy capaz de ir a atracar a nadie para quitarle el reloj o el cheque de pago. Lo mío eran los cheques, la contaduría, la estafa. En el año 67 me especialicé, fui atracador internacional en moneda extranjera.
Entonces, miren, pues, dice, yo me especialicé con moneda y orden. Teníamos un señor que tenía una protectora. Él fabricaba el cheque, le ponía la protectora y nosotros salíamos a venderlos, pero en dólares. No en moneda nacional, porque los cheques nacionales en ese entonces daban 5 años de prisión. En cambio, la moneda extranjera no era penalizada. En cada cheque yo me ganaba el 35 o el 40%. El procedimiento era así. Cogíamos el periódico, El Colombiano, y veíamos en las páginas sociales: el hijo del doctor fulano de tal va a especializarse en los Estados Unidos. Entonces, uno llamaba: doctor, le habla el doctor fulano de tal. Felicitaciones por el logro de su hijo. Tengo unos dólares para la venta. Si desea, le envío mi mensajero. Casi siempre decían: mándemelo. Entonces, yo mismo iba como mensajero con maletín lujoso al Poblado, a esos barrios elegantes, a Laureles, a la América, y les vendía los cheques, money, orden falsos. Otra fuente era los linotipistas, que tienen las compañías de linotipo y de imprenta. Ellos van a Estados Unidos a comprar maquinaria. Solían comprar los dólares para guardarlos para cuando viajaban a Estados Unidos. Entonces uno iba varias veces y muchas le decían a uno: no diga que yo le compro dólares, que yo los compro es para guardarlos. Y como el cheque extranjero no reventaba hasta los 4 meses, entonces uno les retacaba y les vendía varios en ese lapso de tiempo. El cheque money order tenía un tope de $450. Era un cheque de gerencia como papel moneda al portador. Lo acaparaban mucho los usureros, los ricos, para guardarlos. Eran muy bien fabricados. Y en ese entonces no se conocía tanto el cheque malo. ¿Me entiende? Yo tenía un señor Ernesto Correa en el edificio Mariscal, Sucre, que los sábados me abría después de que cerraban. Yo iba a la 1 de la tarde, siempre tenía una botella de aguardiente porque yo le llevaba muchos cheques. Entonces él me decía: hombre, don Luis, me salieron 2 chequecitos suyos malos. Entonces yo le llevaba 5 nuevos. Vea, cubra esto con eso y cóbrese los malos y deje lo otro. Pague los 3 y que en 8 días cuadramos. Él era comerciante y me mandaba los cheques de Estados Unidos, y como bueno, no sabía lo que estaba pasando, pero conmigo no había pérdida. Tranquilo que conmigo no hay pérdida, y él lo seguía trabajando así. Bueno, este mismo señor, tiempo después de que sale, ya pasa a trabajar con Escobar. Y es así como él de acá se va a Miami y empiezas a traficar ya con droga. Ese es el caso de Niño, menciona muchas cosas y uno está hablando con él, es la persona que lo hace reír a usted de una manera graciosa, chistosa. Que él decía: venga, a mí me llegaba allá en la cárcel que el FBI, que es que un cura, venga que yo soy el cura, yo lo confieso, las huevas. Él le decía a uno así, que un huevón de la hacía disfrazado de cura que le diga yo todo lo que no se podía, o sea, son muy desconfiados. Es una cosa con ese señor, porque es que lo hacen a uno, es de verdad que uno goza mucho con ellos, pero como una persona de estas va a hacer esto, y mentiras que sí se da. Profe, si querés hablar. Bueno, no, para que no hagamos muy largo pues el asunto, el libro está compuesto así de una cantidad de crónicas de presidiarios, de algunos guardianes, de algunos vecinos, crónicas también de algunos de los espantos. La Ladera es un lugar muy hermoso, todavía están unos frontispicios ahí, lo más de lindos. En estos días que pasé, ya donde estaban unos faroles grandes en hierro, la parte de encima desapareció. Pero, a ver, les cuento una cosa interesante, había una capilla muy linda, tenía una capilla muy bonita, que incluso uno de los sacerdotes cuenta una historia de que en Manrique un señor se puso a hacer como tiros al aire o disparar por ahí, y una bala entró por una ventana y asesinó y mató a una niña. Entonces al señor lo metieron a la ladera, y muy piadoso, muy arrepentido, se mantenía en la capilla rezando el rosario con el sacerdote.
y resulta que un hermano de la niña muerta se hizo meter a la ladera para tratar de asesinarlo. Y cuentan que esperó a que se entrara a rezar el rosario a la capilla con el sacerdote y empezó a decirle a los guardianes que por favor lo dejaran ir a rezar, que la mamá estaba enferma, bueno, les montó todo el show y entró. Y el sacerdote cuenta que él estaba de rodillas así inclinado cuando le cayó el amigo que rezaba con él encima y cuando lo volteó, vuelto a nada a punta de puñaladas. En la misma capilla. Bueno, también hay una historia muy interesante que parece fantasía. Resulta que a veces para llevar la droga de un patio a otro patio, cuentan que tenían una rata entrenada que iba por la alcantarilla de un patio a otro patio y le ponían un arnés con la droga. Y la ratica iba y entregaba pues como su encargo. Era el Rappi de la cárcel en esa época, esa ratica. Y un día alguien la mató y por esa vaina mataron pues al tipo que mató la ratica. Hay un montón, son historias muy interesantes, pero son historias también muy tristes, porque muchas familias, cuando meten a una persona a la cárcel, no solamente está en la cárcel la familia, el retenido, la familia se mete ahí como en un torbellino donde hay demasiado sufrimiento. Cuentan que el día más peligroso era el lunes, porque normalmente a los presos les fiaban la droga toda la semana. La familia venía el fin de semana, les daba dinero y entonces el domingo por la noche tenían que pagar la droga que habían estado fiando y que si no la pagaban, el lunes aparecían los muertos. En esa época hablan de que no era tanto la marihuana, sino un barbitúrico que se llama Seconal. Es un depresor y era como la pepa, porque las pepas eran como lo más peligroso. Incluso hay un guardián que dice que la marihuana, la gente estaba tranquila, pero que con los que estaban pepos era un problema tremendo, y sobre todo con esa cuestión del Seconal, creo que ya lo retiraron porque hacía que la persona entrara como en unos estados psicóticos, entonces era muy, muy, muy complicado. El libro es entretenido, tiene al final un glosario de un montón de palabras, por ejemplo, que ya no se escuchan, lo que era una pava. Una pava no es un ave, era una colillita de marihuana que mantenían en la billetera, esa era una pava, que una cusca. Cuentan de una cosa espantosa, brutal, que a veces usaban algunos guardianes en la requisa, y era una cosa que llamaban tribilín. Y el tribilín era como una especie de supositorio que le introducían por el ano al preso para ver si tenía droga escondida, y lo podían abrir, cosa que al extraerlo desgarraban a la persona. Y también otra anécdota que a mí me parecía interesante es que cuando iban a matar a alguien, ya ellos sabían que por ahí a las 4 de la mañana ponían una canción, un tango que se llama Rumbo a Siberia. Algunos lo han con Rumbo a Siberia mañana, y que se le metían al preso, lo cogían, pues lo sacaban, y un guardia o un preso que era cómplice, que había sido matarife de la época en que asesinaban a las vacas como con un chuzo, que los hacían arrodillar, el tipo los asesinaba y los enterraban en la platanera. La ladera físicamente es muy bonita, sale la luna, es espectacular, pero es una zona que yo le decía a Juan que ahí ocurrió como una especie de exorcismo, después de ser un lugar tan sombrío, con tanto dolor, con tanta muerte, tanto crimen. En este momento hay una biblioteca y siempre vas a encontrar en las canchas un montón de niños jugando. Ojalá pudiéramos hacer eso con todo el país, abandonar esa parte sombría y empezar a hacer familias mucho, mucho más tranquilas. Bueno, ahora sí, abrimos micrófono abierto, quien quiera hacer algunas preguntas. El libro está para la venta, vale 20.000 pesos el ejemplar, así es de que están interesados, pueden ir allá a la ladera donde Juan, o buscamos una forma donde lo puedan comprar. ¿Quién quiere hacer preguntas? Acá.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Cataño Jiménez, asisto a los talleres de escritura literaria de escritura literaria de Cogenalco. Estoy muy emocionado, me encantó su declamación, el amor seguirá siendo el amor, y no quería venir, tenía pereza, pero les voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con la cárcel de la Ladera. Estoy muy emocionado por los amigos, por las amigas, por las señoras de la magia del verso. Ya he estado participando hace unos días con ellos. Sobre lo que decías ahora, me hiciste recordar tú de Luz Helena Garro, la esposa de Octavio Paz, que decía que el lenguaje tiene que rescatar al hombre y debemos de rescatar el lenguaje y debemos hablar, cuéstenos lo que no cueste. Ya que decías que hay prevenciones sobre estos temas. Bueno, ¿cuál es la anécdota? Mi padre estuvo en la cárcel de La Ladera. Murió en el 83, de 49 años, un infarto. Fue celador en el municipio de Bello. Muy humilde, empezó con ese oficio, luego fue ascendiendo el caravana, el tía, cayó al éxito. Le dieron un curso de detective a mi padre, por correspondencia de la Argentina. Conoció a Liberto 30, conoció sucesos sensacionales, Clarín, todos esos temas de esa época. Yo no sé cuándo mataron a mi padre en La Ladera, porque fue en el 67 aproximadamente, yo nací en el 56, yo no sé por qué no lo mataron, me imagino que dijo que le disparó a unos tipos que lo iban a atracar, pero él como celador le disparó a unos marihuaneros en el barrio Prado en Bello que lo iban a atracar. Él era celador y lo metieron a La Ladera. Yo recuerdo vagamente, fui con mi madre no sé cuántas veces a visitarlo. Para mí es algo pues emocionante porque mi papá después se proyectó, fundó el barrio El Diamante en el Robledo López de Mesa, fue a hablar en el Hotel Intercontinental, fue uno de los fundadores del barrio El Diamante. En síntesis, tuvo que retirarse al Almacén del Éxito porque hasta el Almacén del Éxito de la calle Colombia fueron a buscarlo para matarlo. Dice un tipo amputado. No sé cómo fue la cosa, lo cierto que el tío ya murió. Bueno, me causa mucha impresión ese arco que tenía la entrada de la cárcel, La Ladera. Después, no sé por qué, leyendo a Michel Foucault, en un libro que se llama Vigilar y Castigar, el filósofo francés, el pensador francés, y más atrás Jeremy Bentham, que habla sobre el panóptico, que es una especie de construcción donde en el centro hay una garita y te tienen vigilado las 24 horas. Eso ocurre en algunos colegios y todavía existe. El tema de que te tienen vigilado y monitoreado con cámara o sin cámara. Entonces recordé mucho porque yo recuerdo que sí ingresé con mi madre a la cárcel de La Ladera. Sí ingresé. Eso me dolía mucho, decía que qué pasaba, que mi papá qué hizo. Entonces yo no me explicaba, no era todavía mayo del 68, no había llegado el hombre a la luna, eso fue por ahí en el 67. Entonces, en conclusión, vine y quise participar acá y conocerlos a ustedes y qué alegría aquí compartir y estar con los amigos de la magia del verso para contarles esta anécdota que todavía con ese recuerdo desde el año 67, eso me trae como una nostalgia vaga de que por qué mi padre lo había metido a la cárcel. Y es el sitio donde a uno, si se escapaba, le metían un tiro. Entonces me trae ese recuerdo. Los felicito, eso es un tema que no es recurrente, sino que eso se sigue presentando en las cárceles de Colombia. Muchas gracias para todos, felicitaciones. Muy amable, muy amable. Bueno, muchas gracias por esta intervención. ¿Alguien más tiene algún comentario, historia, pregunta?
porque les cuento que soy muy inquieta en cuanto a las bibliotecas y cada vez que viajo a un barrio nuevo, pues busco la biblioteca y allá me meto. Encontré la ladera, encontré el kiosquito, vi el libro que estaba exhibido ahí, yo dije, no, yo ese libro, ¿cuánto vale? No, no tengo plata, pero lo presté en la biblioteca y lo leí completito. Le cuento que lo disfruté muchísimo, todas esas historias, y se complementaban como con la historia de que hay allá mismo en la ladera. Y siempre me preguntaba que si ese libro fue como algo así como un trabajo de tesis de grado, o sea, porque esa crónica se dio, si fue que, y la coautoría de los dos, o sea, porque se dio eso y no una sola persona. Entonces esa era como mi inquietud. Muchas gracias. Es algo mágico. Normalmente en las cárceles, los presos, después de que se bañan y todo, confluyen hacia un lugar donde hay algún tipo de venta de gaseosa, de comida, que le dicen el caspete. O sea, ellos siempre se reunían en el caspete a escuchar alguna emisora y a escuchar melodías, que en esa época era sinónimo de tangos, era básicamente lo que escuchaban. Y es una cosa mágica porque Juan tiene ahí, al lado de la cancha, un caspete, o sea, un kiosco, donde él también vende cosas para las personas que van a divertirse o a hacer alguna cosa cultural y todo eso. Entonces, lo que vino ocurriendo después de tanto tiempo, de 1918, 21, 20, cuando se organiza la ladera, de que todo ocurra alrededor del caspete, después de que pasan las tragedias y pasa todo ese montón de cosas, llega este loco con un caspete y vienen algunos expresidiarios a tomarse un tinto con un cigarrillo, a poner la conversación. Entonces, cuando Juan y yo empezamos a hablar de ese asunto y a pensarnos eso de recoger esas historias, hacerle un homenaje a esas personas, y Juan lo plantea muy bonito también, como una manera de devolver a ese espacio, a través de esas historias, la gratitud de que él estaba en este momento usufructuando pues también el lugar. Entonces para mí fue muy inspirador y siempre me pareció como algo mágico, algo parecido a la teoría del eterno retorno. No sé si ustedes se acuerdan que cuando los españoles llegaron por el Alto del Barcino hacia la zona de Guayabal, que se encontraron con los primeros aburraes, los aburraes en esa época ya teñían telas y tejían, por eso les empezaron a llamar aburraes. Y luego, eso por ahí en 1520, y luego 400 años después se funda Coltejer, Fabricato y toda esa industria textil de acá. Es como una especie de eterno retorno, es más bien como algo mágico. Y lo empezamos a hacer básicamente porque somos amigos. No sé si querés decir algo más. No, eso fue, profe, la información inicialmente, como le digo, yo creé un vínculo con ellos, o con uno, inicialmente fue con uno. Ya por medio de él, la historia de él, ya fuimos con otro y ahí es donde yo ya le comparto. Él iba a la tienda, hey, profe, mire la información que me está llegando. Y entonces ya de ahí para adelante ya empezamos a trabajar, a trabajar los dos y ahí es donde nace este texto. ¿Por qué no se ha puesto en otras partes? Porque es lo que yo le dije a él, yo quiero dejar esto, es como ve, por aquí estuvo este muchacho, hizo ese trabajo y dejó. Ya de ahí para allá, muchas gracias para la alcaldía por haberme dejado trabajar, pero está ahí. O sea, no soy como de ambición, de estar, venga por aquí, que no es lo que pretendo, sino simplemente, ve, por acá pasó, quedó esto, y en algún momento la alcaldía me irá a decir, el espacio lo necesitamos, hasta luego, Juan se murió, y quedó esto. Mujer, muchas gracias. Bueno, para acá hay otra intervención. Simplemente para dos acotaciones o tres, que por ejemplo,
fue icónico, todos recordamos el tango Sangre Maleva, de Oscar La Rocca. Bueno, a mi padre le gustaba mucho un tango de Ernesto Fama que titulaba No me pregunten por qué. Bueno, y el famoso Seconal, o el seco barbital, que pertenece a los barbitúricos, la escritora argentina, la poeta argentina, Alexandra Pizarnik, nada más y nada menos, se metió 50 pastillas para suicidarse. Muchas gracias. Bueno, no solo existía la Seconal, el diazepam, las mangras, las hojas, todo eso en esa época. Y según tengo entendido, el traslado, porque yo tenía un hermano en ese entonces en la cárcel Aladera, fue en el año 73, no es en el 76. La Aladera funcionó hasta el 30 de enero de 1976. Era en el 73. Sí, no, fue el 30 de enero de 1976. Bueno, Alejandra Pizarnik todavía me imagino con 50 pepas no ha despertado todavía. Bueno, por acá tenemos otra intervención. Bueno, quisiera de pronto, si quieren, escuchar un poema de Mara Agudelo que ella tituló El Presidiario. Entonces se los quisiera leer. Por favor. No, venga acá. Vaya acá. Hágale que lo pueda. ¿Dónde me ubico acá? Sí, que lo pueda. Este poema lo escribió la poeta que hace poquito se nos fue, Mara Agudelo, El Presidiario. Todo ante sí le era indiferente. Los días que pasaban para él sin pasar. Brumosos pensamientos estallaban su cerebro hueco, mas no se detenían en su cabeza loca. No quería pensar. Frente a la vida era una estatua más. Un día, cualquier día, se tragó como balas sus palabras y pasó en el presidio su silencio. Delatar y morir era lo mismo. Y él amaba la vida todavía. Mañana, se decía, y el tiempo agonizaba a sus espaldas. Y el mañana se iba, todo le daba igual. La carcajada del guardián carcelero, la humedad de los muros, el hambre amarillenta en sus recuerdos, y un día cualquiera el almanaque marcó su libertad. Pasó los muros, el cielo antes azul era plomizo. Quiso hablar y no había un habitante para ensayar su voz. Estaba muerto el mundo, muerto, muerto. Quiso retroceder, pasar los muros, buscar de nuevo a la pesada puerta, mas todo en vano. Los goznes no se dieron a su cuerpo. Ya no escuchaba ni la carcajada del loco carcelario. Quiso hablar y no pudo. Estaba muerto. Poeta despida. Bueno, no sé si tenemos una última intervención antes de cerrar Nana iba a decir algo, ¿no? este programa. Buenas tardes, mi nombre es Damaris Londoño. Mucho gusto, Damaris.
La verdad es que no he leído el libro, pero sí, digamos, las personas o los trabajadores sociales o psicólogos, generalmente hemos ido a la ladera a alguna capacitación. Entonces sí, vi el libro ahí colgadito junto al casquete. Hay otro libro también muy bello que lo leí hace muchos años, que se llama Ciudad entre rejas. Es de un señor de Bellavista, no sé si todavía estará allá. Pero yo creo que estos materiales tienen, de verdad, son muy interesantes, porque es que aquí es donde nos damos cuenta nosotros quiénes somos. Porque es que aquí, sí, porque aquí en Antioquia nos encanta el perfume y o sea, ya no nos podemos quedar echándonos el perfume, tenemos que ir a la raíz de por qué somos una ciudad tan violenta, porque la violencia a nosotros nos corroe, porque no salimos de ahí. Entonces, todo esto, lo que, pues como decían los compañeros ahorita, eso es lo interesante. O sea, cuando uno lee todas estas historias, uno dice, madre, o sea, esto es lo que nosotros hemos sido. Eso. Entonces, ese es mi aporte, y agradecerles por tomarse en ese trabajo, porque absolutamente todo es importante. O sea, nosotros pensamos que lo importante de la literatura es la poesía o la música. No, o sea, es importante los que narran la comida, los que narran la historia de los que vinieron un día a conformar los barrios, absolutamente todo esto, porque todo esto es lo que somos nosotros. Entonces, lo que decía Asmacha de Cotejer, pues mire que ahí arribita en Ciso, donde estaba el famoso letrero, pues que también es histórico, pero todo bailando y siempre va como a una raíz. Entonces eso es como lo importante de uno ir sabiendo qué es lo que sucede, digamos, con estos sitios. Y sí, la verdad, sí, la ladera es un lugar muy, muy bello, pero muy tétrico. Sí, muy sombrío. Gracias también. Sí, para despedir el programa, algo que quiero recordar uno de esa época, de Daniel Santos, de Rafael Hernández, tiene un poema que se llama Margie, y dice: yo quisiera saber, yo que te he hecho, yo quisiera saber por qué razón huye de mí, porque no tienes derecho ni admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho, o en que yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ven de mí, di que te he hecho, que yo te doy si tienes la razón. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir disfrutando de los diferentes espacios que tenemos en la biblioteca de Héctor González Mejía y en la red de bibliotecas de Confenalco. A ustedes muchas gracias. Es un espacio para resaltar nuestra historia, para resaltar quiénes somos, para hablar de libros donde la palabra está presente. Feliz tarde y muchas gracias. Pero antes de irnos, también le queremos agradecer a Donesia por el espacio que nos brinda. Está de cumpleaños. Le cantamos el cumpleaños. Cumpleaños sin torta no vale, entonces por acá está la tortita, decirle que muchas gracias. Gracias.